¿Qué tal? Bienvenidos a otro video el cual te voy a explicar paso a paso cómo podemos crear esta increíble tabla en Excel que nos permite automatizar el cálculo nutricional, distribución de macronutrientes, ya sea por porcentaje o gramos por kilogramos de peso corporal. Así como también, si estás interesado, puedes adquirir esta tabla completa en mi sitio web, enlace que encontrarás en la descripción de este video. Esta tabla te va a permitir calcular las necesidades energéticas con ecuaciones frecuentemente utilizadas por el nutriólogo para población adulta, así como también para pediátrico, requerimiento energético total con efecto térmico de los alimentos de actividad física y distribución de equivalentes con porcentaje de adecuación. Así que si estás interesado en realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro de la tabla de Excel en el cual primeramente tenemos que poner el peso del paciente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente con un peso de 70 kilogramos y le queremos suministrar 2200 calorías. De esta forma automáticamente nos calcula según esta distribución la energía, los gramos y gramos por kilogramos. Sin embargo, esta distribución de macros también la podemos cambiar. Supongamos que queremos darle un 20% de proteínas, 50% para hidratos de carbono y 30% para lípidos. Automáticamente aquí tenemos el contenido energético por macro, los gramos y gramos por kilogramo según el peso del paciente. Si cambiamos el peso del paciente, por ejemplo, vamos a poner 80 kilogramos, automáticamente estos datos cambian. Si cambiamos el requerimiento energético, por ejemplo 1600, automáticamente todos estos datos se actualizan. De igual forma podemos calcular por gramos por kilogramo. Supongamos que queremos darle de proteínas 2.5 gramos por kilogramo de peso, el cual aquí tenemos la cantidad en gramos, energía y el porcentaje. Entonces aquí simplemente tenemos que ajustar 30% y aquí ponemos 20 para que sume 100. De esta forma nos permite automatizar este cálculo, ya sea por porcentaje de distribución de macronutrientes o por gramos por kilogramos. Así que iniciamos con el tutorial de esta tabla. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro de un documento en Excel, el cual lo tenemos que guardar en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, nos damos a guardar como, nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar, por ejemplo en este que le he asignado el nombre de Excel, y aquí le vamos a poner el nombre de cálculo distribución. Y este documento lo tenemos que guardar en un formato Excel habilitado para macros. Para eso aquí desplegamos esta lista. Aquí tenemos diferentes formatos que podemos guardar este documento, en el cual aquí tenemos libro Excel habilitado para macros y ponemos guardar. Una vez que tenemos eso, vamos a asignar aquí una celda que va a ser la función de energía y posteriormente vamos a poner los macronutrientes. Iniciamos con proteínas, carbohidratos y terminamos con lípidos. Entonces, dentro de esta celda aquí queremos mostrar la cantidad energética en el cual queremos calcular según la distribución de macronutrientes, ya sea por porcentaje o por gramos por kilogramo. Entonces aquí vamos a poner porcentaje, aquí vamos a mostrar los gramos y aquí la energía. Bueno, primeramente mejor energía y aquí los gramos y finalmente los gramos por kilogramo. Entonces, si vamos a calcular gramos por kilogramo, también ocupamos otra etiqueta que este va a ser el peso del paciente, por lo tanto aquí vamos a poner peso que va a estar en kilogramos. Vamos a seleccionar este conjunto de celdas manteniendo la tecla control, nos vamos a inicio, marcamos todos los bordes y los centramos. También estos datos que tenemos aquí los vamos a centrar, inicio, lo centramos y listo. Entonces vamos a darle también un poco de color a esto. Vamos a seleccionar todas las etiquetas y posteriormente nos damos inicio. Aquí tenemos diferentes colores que podemos utilizar. Utilizamos este azul en negritas y listo, ¿ok? Vamos a poner aquí el título de esta tabla. Entonces combinamos y centramos y vamos a poner cálculo de distribución de macronutrientes. Podemos aumentar el tamaño, lo remarcamos. Aumentamos el tamaño y marcamos todos los bordes, control 1, borde, contorno, el interior no. Bueno, nuevamente control 1, contorno, aceptar y aquí podemos poner un color de fondo. Entonces vamos a cambiar también el color de fondo en el cual queremos mostrar un color que no sea blanco, por lo tanto nos damos inicio. Aquí vamos a poner un color azul fuerte y aquí también en cálculo de distribución de macronutrientes vamos a dar clic derecho y formato de celdas, que otra opción sería control 1 y automáticamente nos muestra esta ventana. Nos vamos a relleno, efectos de relleno, vamos a darle un color azul fuerte, un color azul un poquito más débil, seleccionamos este, ponemos aceptar, fuente en negritas de color blanco y ponemos aceptar. Entonces ya tenemos la tabla donde vamos a poner las fórmulas. Entonces dentro de estas celdas vamos a darle un formato de porcentaje, para eso nos damos inicio, sección número y aquí tenemos el estilo porcentual
Y el dato que nosotros pongamos, por ejemplo, si ponemos 10 automáticamente nos viene como porcentaje. Entonces supongamos que le vamos a dar de proteínas 10%, 50% para hidratos de carbono y 40% para lípidos. Con esto ya podemos calcular la energía con una simple multiplicación. Supongamos que a un paciente le vamos a suministrar 1600 calorías. Entonces nos citamos en esta celda, ponemos signo igual, si punto error, para que en caso de que exista un error no se muestre un error dentro de esta celda. Redondear para no mostrar tantos decimales, abrimos paréntesis y vamos a multiplicar la energía. Aquí seleccionamos F4 de tal forma que aparezcan los signos de pesos, ponemos asterisco de multiplicación y seleccionamos la celda que corresponde al porcentaje de proteínas, que es la celda E9. Ponemos coma, número de decimales, queremos mostrar 0 decimales, ningún decimal, cerramos con un paréntesis, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo valor si es error, por lo tanto aquí vamos a poner una celda vacía o de igual forma podemos poner el valor de 0, cerramos con un paréntesis y seleccionamos 0. Ahora nos citamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila y automáticamente esta multiplicación del porcentaje por la energía se realiza en cada uno de estos macronutrientes. Ahora, para obtener los gramos y gramos por kilogramo, esto lo tenemos que hacer con Visual Basic. Entonces, ahora sí, volvemos a programador, sección código, y aquí tenemos el botón de Visual Basic. Automáticamente nos va a abrir una ventana como esta en el cual tenemos que insertar un módulo nuevo. Para eso nos damos a insertar y aquí tenemos la opción que dice módulo. Vamos a escribir una macro, una serie, un código que nos va a permitir calcular, ya sea si cambiamos la energía o los porcentajes, la cantidad de gramos. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una simple regla de 3. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Por cada macronutriente aporta una cantidad específica de calorías. Para proteínas y hidratos de carbono, por cada gramo aporta 4 calorías, pero para lípidos aporta 9 calorías. Teniendo en cuenta eso, aquí tenemos la cantidad energética de proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, para obtener la cantidad de gramos de proteínas, tenemos que dividir la cantidad energética para esta macro y lo vamos a dividir entre 4. Entonces aquí vamos a obtener el resultado de la cantidad en gramos. Para hidratos de carbono, de igual forma, lo dividimos entre 4 y para la cantidad de lípidos, este lo dividimos entre 9. Teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a Visual Basic. Entonces aquí vamos a nombrar la macro, ponemos sub y le vamos a dar el nombre de cantidad de gramos. Abrimos, cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Vamos a declarar un contador, entonces aquí ponemos dimcount as long, seleccionamos Enter y seguidamente nos vamos a ir en la parte izquierda. Vamos a utilizar estas celdas como referencia. Aquí vamos a poner la cantidad energética por cada gramo de cada macronutriente. Por ejemplo, para proteínas 4, hidratos de carbono 4 y para lípidos ponemos 9. Volvemos a Visual Basic, ponemos for count. Este va a ser igual a cada una de las filas que corresponde a los macros, que este va desde la fila 9 hasta la fila 11. Entonces ponemos 9 to 11 y aquí ponemos next count. Lo que queremos es crear o hacer una multiplicación, perdón, una división de este valor de energía entre la cantidad energética por gramo de este macro y así para cada fila. Por lo tanto, vamos a irnos aquí. Vamos a poner dentro de la celda que corresponde a la hoja 1, porque aquí tenemos como nombre hoja 1, y de igual forma aquí afuera del paréntesis tenemos como nombre hoja 1. Entonces ponemos hoja 1, punto rango, punto value, y entre las comillas vamos a poner la columna que corresponde a la celda donde queremos mostrar el resultado, que es la columna G. Por lo tanto aquí ponemos G y esto va a estar concatenado con el contador. Y esto va a ser igual a la multiplicación, por lo tanto aquí ponemos hoja 1, punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos la cantidad energética que corresponde a la columna F. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos F concatenado con el contador y esto lo vamos a dividir por el valor que tenemos en esas celdas en la parte izquierda. Por lo tanto aquí ponemos hoja 1, punto rango, entre dobles comillas ponemos A concatenado con el contador y aquí terminamos con punto value. Sin embargo, no queremos mostrar tantos decimales. Aquí podemos utilizar la función round. Abrimos paréntesis, parte final. Y al poner coma, aquí se nos muestra como argumento el número de decimales que queremos mostrar. Entonces, vamos a poner que solamente 2 decimales. Cerramos con un paréntesis y listo. Si ejecutamos esta macro, vamos a irnos acá al documento. Aquí lo tenemos vacío. Entonces, al de F11 vamos a reducir el tamaño de esta ventana. Lo ejecutamos. Y automáticamente aquí nos aparece la cantidad en gramos, 160 entre 4 da como resultado 40 gramos.
800 entre 4 da como resultado 200 gramos y 640 entre 9 da como resultado 71.11 gramos. Teniendo esto ya podemos calcular la cantidad de gramos por kilogramo. Supongamos que este paciente presenta un peso de 80 kilogramos. Por lo tanto, si el paciente presenta un peso de 80 kilogramos y aquí tenemos 40, 200 y 71 gramos, simplemente tenemos que dividir 40, que es la cantidad de gramos, entre el peso del paciente, que es 80, y el resultado va a ir en esta celda. Entonces, para hidratos de carbono sería 200 entre 80 y el resultado va en esta otra celda. Y finalmente para lípidos sería 71 gramos entre el peso del paciente y el resultado va en esta celda. Por lo tanto, volvemos a Visual Basic y aquí dentro de esta misma macro también vamos a calcular los gramos por kilogramo. Entonces aquí tenemos que poner hoja 1.rango punto value y entre las comillas ponemos la columna donde queremos mostrar el resultado de gramos por kilogramos, que es la columna H. Así que ponemos H y esto va a estar concatenado con el contador. Aquí vamos a poner un comentario haciendo referencia que este va a ser el cálculo de gramos por peso corporal y este otro hace referencia al cálculo energético. Entonces aquí vamos a reducir, bueno, aquí hace referencia al cálculo de gramos. Entonces lo que queremos es que este resultado que tenemos en la columna G, vamos a copiar esto, aquí ponemos signo de igual, control V, que corresponde a la cantidad de gramos, lo vamos a dividir entre el peso del paciente. Entonces aquí lo dividimos entre el peso, el cual es una variable que le vamos a asignar un valor, pero antes tenemos que declararlo en la parte superior. Entonces aquí ponemos div, peso as double, copiamos la variable, control C, nos damos a la parte inferior, antes del contador, control V, y este va a ser igual a hoja 1, punto rango, y entre dobles comillas ponemos punto value. Al poner hoja 1 nos estamos refiriendo al nombre de la hoja que tenemos en este documento, es decir, en la hoja donde estamos trabajando. Por lo tanto aquí, dentro de estas dobles comillas, vamos a poner la celda que corresponde al peso corporal del paciente, que es la E5, entonces aquí ponemos celda E5. Vamos a ver, aquí también vamos a redondear, entonces ponemos round, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar, vamos a poner nuevamente que 2, cerramos con un paréntesis, guardamos, reducimos el tamaño para ver si está funcionando correctamente, aquí vamos a eliminar estos datos para hacerlo desde el inicio, y aquí ejecutamos, automáticamente aquí tenemos la cantidad en gramos y gramos por kilogramos de cada macronutriente. Entonces lo que queremos es que al momento de cambiar estos datos, por ejemplo si aquí ponemos 25%, queremos que también la cantidad en gramos y gramos por kilogramo también vaya cambiando. Por lo tanto aquí vamos a dejarlo como 10%. Para eso volvemos a Visual Basic con Alt F11. Ahora nos situamos en la parte superior izquierda y aquí tenemos una hoja, porque en el documento en Excel, en el libro, pues solamente tenemos una hoja activa. Entonces aquí dentro de hoja 1 vamos a dar doble clic, seleccionamos esta lista desplegable y aquí seleccionamos esta opción. Y posteriormente desplegamos esta otra lista y aquí tenemos esta opción que dice cambio, damos clic, esto que tenemos en la parte inferior lo eliminamos y dentro de esta celda vamos a poner lo siguiente, una condicional if not intersect, abrimos paréntesis, target, coma, rango y entre dobles comillas vamos a poner las celdas que queremos tomar como referencia para ejecutar la macro que acabamos de crear. Entonces entre dobles comillas vamos a poner la cantidad en peso, que es la E5, entonces aquí ponemos E5, coma, la cantidad energética, que es la E6, entonces aquí ponemos E6, coma, y cada una de estas celdas que hace referencia al porcentaje que va desde la celda E9 a la E11. Entonces aquí ponemos E9, dos puntos, E11, nos salimos del paréntesis, is nothing, then seleccionamos el nombre de la macro que se encuentra en el módulo 1, vamos a copiar esto con control C, hoja 1 y lo pegamos después de then con control V. Lo guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente, volvemos al libro en Excel y cada vez que cambiemos cualquier dato, por ejemplo si el paciente presenta un peso 86 kilogramos, automáticamente aquí vemos un cambio de gramos por kilogramo. Si aquí cambiamos la distribución, ponemos 25%, 50 y 25%, automáticamente también estos datos se van actualizando, así como también si cambiamos la cantidad energética, por ejemplo 2500 calorías, pues todos estos resultados se actualizan. Pero también queremos que al momento de cambiar los datos de gramos por kilogramos, también se actualicen estos datos que tenemos en la parte izquierda. Entonces aquí primeramente vamos a cambiar el color de las celdas donde no vamos a hacer ninguna modificación, sino que se va a calcular automáticamente.
por ejemplo la columna de energía y de gramos, nos damos inicio y lo cambiamos a un color azul. Entonces volvemos a Visual Basic con el de F11, nos vamos al módulo 1, parte inferior, y aquí vamos a poner sub, y aquí ponemos cantidad por peso. Abrimos, cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Nos vamos a situar en esta hoja que tiene como nombre hoja 1, pero el nombre que importa es el que tenemos afuera del paréntesis. En esta parte que tenemos entre paréntesis hoja 1, que es el nombre de la hoja, pero el nombre que importa es el que tenemos afuera del paréntesis. Entonces aquí podemos poner width hoja 1 y aquí ponemos end width, haciendo referencia que es en esta hoja donde vamos a trabajar. Nos situamos dentro de estos dos width y nuevamente declaramos una variable que este va a ser dim peso as double, y aquí ponemos dim count as long y seleccionamos Enter. Peso, control C, control V va a ser igual, pero se lo ponemos después de width hoja 1, control V, este va a ser igual a punto rango. Y si nos fijamos aquí ya no tenemos necesidad de poner el nombre de la hoja como lo hemos puesto aquí en la parte superior. Por ejemplo, en la macro anterior hemos puesto hoja 1, punto rango, pero aquí como tenemos width hoja 1 y nos encontramos poniendo código dentro de estos dos width, pues no tenemos que hacer referencia a esta hoja, en el que solamente poniendo punto pues nos estamos refiriendo a hoja 1. Entonces entre las comillas vamos a poner la celda que corresponde al peso del paciente, que es la E5. Entonces aquí ponemos E5 punto value, aquí ponemos for count, este va a ser igual otra vez cada una de las filas que corresponde a cada macronutriente, que va desde la fila 9 a la fila 11. Entonces aquí ponemos 9 to 11 y aquí ponemos next count. Posteriormente vamos a poner la operación en el que los resultados queremos mostrarlo dentro de los gramos. Para eso simplemente ponemos punto rango, punto value, y entre dobles comillas tenemos que poner la columna de gramos, que es la columna G. Entonces aquí ponemos G y esto va a estar concatenado con el contador. Este va a ser igual a la multiplicación de la cantidad en gramos que tenemos en esta celda por el peso del paciente. Entonces aquí vamos a poner punto rango, punto value, aquí ponemos de una vez la concatenación con el contador y entre dobles comillas ponemos la columna que hace referencia a gramos por kilogramos, que es la H. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos H y lo vamos a multiplicar punto rango, punto value, bueno aquí es por peso, entonces ya lo tenemos en la parte superior, esa variable, ponemos peso y aquí vamos a redondear con la función round como la hemos realizado en una macro anterior. Entonces ponemos round, parte final, coma, dos decimales, cerramos con un paréntesis y listo. Pero también queremos calcular el porcentaje según la cantidad que tenemos en gramos. Para eso tenemos que multiplicar la cantidad en gramos por cada una de estas celdas que tenemos en la parte izquierda, que hace referencia a la cantidad energética por cada gramo de cada macronutriente. Volvemos al F11, a Visual Basic, entonces aquí vamos a poner punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos la columna que hace referencia al porcentaje, que es la columna E. Entonces aquí ponemos E y esto va a estar concatenado con el contador que hace referencia a cada una de las filas de cada macro, y este va a ser igual al porcentaje. Entonces tenemos que hacer una operación en el cual, por ejemplo, si tenemos 40 gramos de proteínas, eso lo tenemos que multiplicar, aquí ponemos 40 por 4 y este va a ser igual a 160 kilocalorías. 160 calorías, pues queremos saber cuál es la cantidad de porcentaje, porque tenemos que 1600, entonces aquí ponemos 1600 calorías, corresponde al 100%. Entonces tenemos que hacer una regla de 3, 160 por 100 entre la cantidad energética total, que es 1600. Por lo tanto, aquí ponemos punto rango, punto value, vamos a multiplicar la cantidad en gramos, que este corresponde a la celda G, y esto va a estar concatenado con el contador. Esto lo multiplicamos por la cantidad energética que aporta cada gramo de dicho macronutriente, que eso se encuentra dentro de la columna A. Entonces aquí vamos a poner punto rango, dos dobles comillas, punto value, y entre dobles comillas ponemos la columna A concatenado con el contador. El resultado va a ser la cantidad energética, pero eso ya lo tenemos con una fórmula dentro de cada una de estas celdas. Por lo tanto, lo que nos interesa en este caso es calcular el porcentaje. Entonces aquí abrimos un paréntesis, cerramos otro en la parte final y esto lo multiplicamos por 100, cerramos otro paréntesis, abrimos otro en la parte inicial y lo dividimos por la cantidad energética total. Entonces aquí vamos a declarar otra variable en la cual va a ser dim energía as double, seleccionamos enter, copiamos esto, control V,
en la parte inferior, este va a ser igual a punto rango, punto value, entre dobles comillas ponemos la celda que corresponde a la cantidad energética, que es la E6. Entonces aquí ponemos E6. Copiamos esto de energía, nos damos después de esta barra invertida, control V, y utilizamos también la función round. Abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, 0 decimales, cerramos con otro paréntesis porque los porcentajes lo queremos mostrar sin decimales y lo guardamos. Antes de ejecutar esta macro hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, lo que queremos, vamos a irnos al libro en Excel, es que al momento de cambiar los gramos por kilogramo también se modifique la cantidad energética de los gramos y el porcentaje, y viceversa. Al momento de cambiar el porcentaje también queremos que se calcule la energía, los gramos y gramos por kilogramo. Pero si ponemos las mismas líneas de código que hemos puesto para el porcentaje, es decir, para que automáticamente al cambiar estos datos se calcule lo que tenemos en la parte derecha, si ejecutamos lo mismo para esta columna de gramos por kilogramos, lo que va a hacer es que esto va a cambiar el resultado que tenemos aquí y otra vez se va a activar esa macro, entonces va a cambiar hacia la parte derecha y así se va a ir, entonces nos va a marcar un error. En ese caso vamos a hacer lo siguiente, volvemos a Visual Basic. No queremos que al momento que se ejecute esta macro activar esta ni viceversa. Al momento de activar esta no queremos que se active la primera macro de cantidad de gramos. Entonces aquí vamos a poner, después de la declaración de variables, primeramente tenemos que utilizar una celda como control. Entonces aquí vamos a utilizar la celda A12, vamos a cambiarlo de color. Y dentro de la celda A12 ponemos hoja 1, punto rango, punto value. Aquí ponemos A2 entre dobles comillas. Este va a ser igual y entre dobles comillas ponemos A. Copiamos esto, control C, nos vamos a la parte final y cuando acabe esta macro este va a ser igual a B. Entonces dentro de esta macro cantidad por peso vamos a poner una condicional if, después de with, if, punto rango, punto value, ponemos la misma celda, A12 es igual, entre dobles comillas ponemos A, then, pues no queremos ejecutar la macro, entonces ponemos exit sub. Y aquí ponemos end if. Aunque esto no es necesario, simplemente podemos poner then exit sub. Entonces aquí ponemos la misma línea que tenemos en la parte de la primera macro, control C, después de este exit sub, control V. Y aquí en la parte final nuevamente ponemos control V, pero aquí en lugar de A ponemos B. Entonces copiamos esta línea, esta condicional, y lo ponemos en la primera macro control V. Entonces lo que va a hacer esto es que al momento de que ejecutemos esta primera macro, si punto rango A12 punto value es igual a, quiere decir que se está ejecutando la macro que tenemos en la parte inferior. Porque aquí tenemos que inicia con punto rango A12 va a ser igual a, por lo tanto esta macro no se va a ejecutar. Entonces vamos a guardar, copiamos el nombre de esta macro con control C, nos vamos a la hoja 1 y aquí lo pegamos con control V. Entonces copiamos esta condicional que tenemos en la parte superior, control C, control V, y aquí dejamos la celda E5. Bueno, aquí solamente vamos a poner el rango de celdas que corresponde a la cantidad de gramos por kilogramos. Entonces aquí ponemos H9, dos puntos, H11 y eliminamos las celdas restantes. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Primeramente lo guardamos, nos vamos al documento en Excel. Y aquí si cambiamos, por ejemplo, 20, pues aquí nos está marcando un error. Esto es debido a que aquí no tenemos el with hoja 1, por lo tanto tenemos que poner hoja 1, guardamos, ejecutamos. Entonces nuevamente aquí ponemos 2.5 y aquí nos está calculando pero con un error. Aquí nos está calculando 3.400, 5.000 y 2.500. Esto es debido a que aquí lo tenemos en un formato de porcentaje, entonces lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 100. Volvemos al F11 Visual Basic y aquí en la parte final dentro del punto rango columna E, dentro de esta segunda macro vamos a irnos a la parte final y lo vamos a dividir entre 100. Volvemos a ejecutar la macro, vamos a ver si está funcionando correctamente, ponemos 3 y está funcionando correctamente. Entonces aquí tenemos 3 gramos por kilogramos, vamos a hacerlo manualmente, 3 por 86, entonces aquí vamos a poner la multiplicación 3 por 86, da igual, ponemos asterisco a 258 gramos. Entonces es el mismo valor que tenemos aquí. Y esto lo tenemos que multiplicar por 4 porque es la cantidad energética que aporta cada gramo de proteína y nos da 1032. El cual aquí vamos a hacer una regla de 3 porque 1032 aquí ponemos X
y el 100% corresponde a 2500 y aquí ponemos 100%. Entonces hacemos una regla de 3, signo de igual 1032 por 100 es igual a 1032 más 2 ceros entre 2500, seleccionamos Enter y nos calcula 41.28%, que redondeado sería 41%. Pero aquí tenemos una discrepancia en la cual energía nos calcula 1025, que es 41% de 2500, y aquí nos sale 1032. Esto es debido a las operaciones que se realizan y que no se toman el mismo número de decimales, ya sea si lo hacemos manualmente o con ayuda de Visual Basic. Entonces de esta forma ya tenemos terminada esta tabla en el cual al cambiar aquí los datos, por ejemplo, si el paciente presenta un peso de 75 kilogramos y le vamos a suministrar 1750 calorías, automáticamente estos datos se actualizan. Si aquí ponemos 25%, 50 y 25, estos datos también se actualizan. Entonces si ponemos 30, 60 y 10%, pues aquí tenemos cantidad energética de gramos, gramos por kilogramos, 1.75 para proteínas, 3.5 para hidratos de carbono y 0.26 gramos para lípidos. También lo podemos calcular de forma inversa. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, de proteínas queremos darle 2.4 gramos por kilogramo de peso corporal y automáticamente aquí tenemos estos resultados. De hidratos de carbono, supongamos que queremos darle 4.5 y aquí nos pasamos por mucho del 100%, entonces aquí sería ir modificando estos valores. 3.2, 55% más 41 es 96% y nos quedaría 4% para lípidos. Entonces de esta forma pues podemos ir modificando estos valores, ya sea que realicemos el cálculo nutricional por porcentaje o gramos por kilogramo. Si te gustó el contenido de este video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.